Y bueno, se firmó el acuerdo con el fondo. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Néstor, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Y ahora se supone que era lo que condición sine qua non para seguir adelante Sí. en las situaciones que estábamos. Lo que no quita que, bueno, después veremos. En principio hay una apreciación inicial bastante simplista de muchos colegas y muchos economistas que, por ejemplo, dice ese acuerdo despeja cualquier riesgo de default. Y no es así. Si nos remitimos a 2001, habíamos firmado un acuerdo inclusive más grande, primero con un blindaje, después un mega canje. Esto, por poner un ejemplo así que lo entienda rápidamente la persona en su casa, sería como si supongamos un hijo nuestro tiene que pagar 120.000 pesos en el banco el año que viene y de pronto no puede pagarlo, digamos, con su ingreso, y de pronto uno va y le dice, bueno, yo te dejo estos 120.000 pesos para cuotas de 10.000 pesos mensuales, con esto vos no entras en default con el banco. Sí, pero después se puede enfermar, lo pueden echar del trabajo, tiene que vivir. O se puede gastar irresponsablemente los 10.000 pesos. Sí, sí. Bueno, en el caso del fondo seguramente va a ser más cuidadoso que yo y le va dando a cuenta gotas. Bueno, pues digo irresponsablemente porque acá se ha hablado de déficit cero y Sí. cero de emisión. Sí, convengamos que esos son rótulos. En 2001 teníamos una ley de déficit cero, teníamos superávit primario, Sí. como aspiramos a tener ahora, teníamos un presupuesto muy chico de 40.000 millones de dólares al año, no teníamos inflación porque teníamos convertibilidad, teníamos muy pocos jubilados, no teníamos todos los jubilados de ama de casa, no teníamos nada de los males que hay ahora, y sin embargo entramos en el peor default de la historia, porque en realidad cuando una economía no anda es como cuando un negocio no anda, de pronto no dilapida con la luz, no dilapida con nada, supongamos un comercio. Pero si vende menos de lo que gasta, aun cuando lo que gasta sea razonable, seguramente el problema que tenemos ahora no es que nos llevemos mal con el fondo, ya no es que el mundo nos quite apoyo, porque en general, al menos institucionalmente, ves el G7 hoy manifestó su apoyo. Nosotros tenemos un problema de raíz estructural que a mí me lleva a pensar que esto es una oleada más de estas oleadas que arrancaron, en realidad mucho antes, pero cuando en diciembre del año pasado se juntaron Sturzenegger, Marcos Peña, Caputo, hicieron esa conferencia de prensa que ahora también se la considera el mal de todos los males. No, venían de aprobar el presupuesto y 10 días después tuvieron que decir, no, las metas de inflación no las cumplimos porque ya tenía un desfasaje muy grande y era impensable un país que se recuperara de cara a las elecciones de 2019 con tasa del 26%. Por eso hicieron esa conferencia de prensa. Obviamente, después de esa primera oleada vino una devaluación del 10-12%. Pasaron 4 meses hasta la siguiente oleada de devaluación que fue en abril, pasó 2 meses hasta la siguiente de junio, pasó 1 mes y medio hasta la siguiente de agosto, sin que en ningún momento hubiera calma total, pero digamos son oleadas. La realidad es que hoy, si hay algo que es concreto hoy, es que no hay, estos 2 primeros días no aumentó el dólar porque secaron la plaza, pero eso va a traer consecuencias muy severas. En la economía real, en lo que le interesa sobre todo a usted, digamos, que está del otro lado del televisor, secar la plaza, no es que, secaron la plaza para que la gente no vaya a comprar dólares. No, tampoco venía a su negocio a comprar, digamos. Secar la plaza es sacar pesos de la plaza. Así es. Y eso tiene consecuencias. Si era inviable pensar Argentina de cara a 2019 para Macri en su reelección, digamos, era inviable y por eso hicieron aquella conferencia de prensa con tasas del 26%, hoy tasas que hace unos meses parecían una locura del 40%, hace 10 días atrás se pagaron cuando se renovaron las LEVAC, se pagaron por LECAP 50 y 60% anual y ya ayer se pagaron 72% anual. Hay una dimensión que evidentemente hoy es tentador para un inversor, para alguien que tiene plata de sobra, aprovechar esa tasa. Pero hay una situación muy simple. Por ejemplo, ayer se colocaron más de 70.000 millones de pesos al 72% anual. Si se mantiene durante un año, esos son 50.000 millones de pesos. 50.000 millones de pesos. Prácticamente el presupuesto de todas las universidades nacionales en el interés de la colocación de un día. Pero lo que es peor, o igual, prácticamente, habré escuchado lo del fondo sojero que la Nación le sacó a las provincias, eran 50.000 millones de pesos. O sea que los intereses de las LELIC, que siempre las siglas van cambiando. La LELIC es como la LEVAC, pero para los bancos. Una letra de liquidación, de ahí viene el nombre. Los intereses de esos representarían lo mismo que el gobierno nacional le sacó a las provincias y municipios con el fondo sojero, y reitero, en un día. O sea, en lo que colocó en un día. Vamos a ser claros, ¿cómo haría
Ricardo Fonseca, Néstor Sargioto, Nicolás Dujovne o Mauricio Macri para pagar 70% de 70.000 millones de pesos? Muy simple. Si lo tuviera un año, a esos 70 hace que dentro de un año 120.000 millones de pesos valga lo mismo que 70.000 de ahora. Dicho sea paso, de devaluación del 60%. Así es. No hay otra forma. Ya el año pasado, que era un año mucho más tranquilo, por ejemplo, había un stock de Levac gigantesco que pagaban 26% de tasa y hubo un 25% de inflación. O sea que en la práctica los que colocaban Levac sentían que ganaban algo, pero en la práctica el Banco Central se las arreglaba para que si ponían 100, sacaban 126, pero esos 126 valían más o menos lo mismo que los 100. Ahora que estamos a tasa del 70%, hay que imaginarnos que, por ejemplo, cuando nos juntemos en febrero, marzo, ¿cuándo arrancas el ciclo del año que viene? No, es ininterrumpido. Ah, bien. Entonces podemos ya agendarlo para... En enero, si quieres venir. Pero venimos digamos, en- para que te lo anticipo ahora, para marzo vamos a ver inflación anualizada del orden del 65%. Y estoy tirando mala onda, pero es lo que va a pasar. Es difícil imaginarse lo contrario. Es difícil imaginarse que Bueno, este se habla año... 40 y pico, No, y te se habla dice- interanual también 60% ya ahora. Claro, no, todavía no es interanual así porque tenemos todo el arranque de 2018 donde, si bien acá vamos a ser claros, yo vine tipo abril, vine Sí, acá y te dije, sí. en febrero cambió la tendencia. Hasta febrero eran más los dólares que entraban que los que salían. Y seguramente alguno del otro lado me decía, no, pero si estamos comprando todo importado. Bueno, no, importamos un montón, nos gastábamos en turismo al exterior un montón, pero había un chorro de los inversores internacionales, especuladores, capitales golondrinas, que en la práctica, en el balance de entrada y salida de dólares, hasta febrero entraba más de lo que salía. Claro. Es cierto, cuando vos vas y te compras un LED en Chile, no solo que sale, sino que no vuelve. Cuando uno se va de vacaciones a Brasil, no Te solo la que sale, gastás sino que y no no vuelve. vuelve más. Cuando un capital golondrina te pone una plata, en el momento te da para arriba, pero cuando se la quiere llevar, te da para abajo, por más que uno no vaya a Brasil a comprar más, como pasó estos últimos meses, que hemos comprado mucho menos autos, mucho menos, ya no vamos más a Chile, si sale más caro ir a Chile. Vos sabés que tengo una duda, y te la quiero Sí. preguntar. Digo, ¿las LEVAC fueron un instrumento de herramienta financiera del gobierno o fue una herramienta especulativa generada por el gobierno para hacer pingües negocios entre algunos de los que la generaron? Partamos la base, la LEVAC no la inventó Sturzenegger, Cristina No. tenía muchas LEVAC. Sí, que tenía como era 300 otro- millones. O sea, me entregó el gobierno con 330, 340 millones. 380.000 Tenía 40.000 millones. 380.000 millones. 380.000. Era un gobierno, o sea, un Estado mucho más sólido, una situación mucho más consistente. Inclusive el primer año de Macri era más consistente Sí, que ahora. sí. Y por lo tanto las LEVAC estaban a 210 días, entonces no había vencimiento, estos mega vencimientos del martes, de los super martes de una vez cada mes, era porque ahora ya nadie confía más de 30 días. Vamos a ser claros, hoy nadie le puede, o sea, nadie, algunos lo ponen a 6 meses, pero ¿quién en estos últimos meses se arriesgaba a poner pesos propios? ¿Sabes quiénes ponen a 6 meses? La ANSES, los bancos Sí, provinciales, sí, sí, el los Banco bancos. Nación, eso sí, porque Así si son la las pierden- rentas de los bancos, 50, 52%. No, pero lo ponen a 6 meses porque si la pierden, como perdió el fondo de garantía de la ANSES, que perdió 17.000 millones de dólares, el que pone la firma no la pierde, los que pierden eso son los jubilados, bueno, digamos, depende qué organismo sea, pero digamos que en general los organismos públicos sí ponían a la pregunta tuya, no, Sí. es muy simple. El gobierno de Macri se financió en todo el primer momento con esta entrada de dólares, pero al mismo tiempo tenía un déficit muy grande, entonces venía Caputo o quien sea, le traía los dólares, Prat Gallo, quien fuera, le pedía los dólares porque necesitaba pesos en realidad para pagar el financiar el gasto déficit público. y lo que fuera, agarraban, qué sé yo, 100 millones de dólares, ponerle a 20 pesos, lo convertían en 100 millones, 2.000 millones de pesos. Pagaban, pero para que esos 2.000 millones no expandieran la base monetaria, el Banco Central, sin apetencia ni especulativa ni nada, lo que hacía era decir, yo tengo que sacar 2.000 millones del mercado, si no, eso se me rescataba. traduce en inflación al otro día. Entonces lo esterilizaba. Está bien. Que después estaba la timba del particular, que decía, che, están esterilizando, pero no están esterilizando con una gasa y alcohol, lo estaban esterilizando con 20, 30, 40% de interés de renta, estaba el que aprovechaba, y muchos de los que están del otro lado de la televisión lo aprovechaban porque se había cosas fáciles de comprarle back. Néstor, digamos, ¿cuál es tu visión futura ya con el acuerdo en firme? ¿Te digo la verdad o te miento? No, A decime vos no, a la la gente. verdad. La verdad. No hay experiencia en el mundo que de tasa del 60% se salga bien. En los mercados,
En algún momento van a volver a confiar en Argentina, pero una frase que lo dicen en todos los mercados del mundo los inversores es: hasta que no haya sangre en las calles, no se invierta. Es una metáfora, a veces es literal, pero digamos, hasta que no ven caer el país, como cayó en 2001, no vuelven. Vamos a ser claros, porque saben que si este gobierno hoy está parando el dólar, metiendo una tasa del 70%, primero, si no devalúa el 70% el próximo año, no va a poder pagar esos intereses. O sea, si lo devalúa, se le va todo de control; si no lo devalúa, no lo puede pagar, y bueno, entonces... Pero devaluar no va a poder porque tiene un techo... Si querés, hacemos una apuesta. No, yo no Porque menos en economía. En economía no apuesto ni loco. Lo que pasa es que tiene un techo, digamos, de alguna manera impulsado por el Fondo Monetario. El Fondo Monetario también le fijó un techo del 32% de inflación y también le fijó el techo de que no podía liquidar las reservas, que había que dejarla en un cofre de cristal para garantía. Y ahí, bueno, ahora el gobierno sí puede hablar de la herencia recibida, tanto que se hablaba, porque ahora Caputo tuvo que agarrar la herencia de las Levac de Sturzenegger, y Sandler tiene que agarrar la herencia de Caputo, que en 100 días de Banco Central se comió 15.000 millones de dólares en reservas. Gringo, por último, ¿ves conflictos sociales en puerta? Esto estalla por la implosión económica o por el conflicto social. Digamos, es lo más riesgoso que hay. Ojalá no suceda. Es difícil imaginarse, no hay experiencia en el mundo que se salga bien de esto. Se sale con una crisis muy grande. Hoy lo que ya se ha hecho, lamentablemente para la mayoría de la gente, a algunos ya le cayó la ficha, a otros no. El mayor cambio que hay en el último año es que el que ganaba $2.000 hoy gana 500. Ese es el mayor cambio. Yo he estado en ciudades como Marcos Juárez, que de hecho votó el PRO, digamos, votó al candidato vecinalista que vienen ganando hace muchos años, pero que está en la alianza. Y que seguramente votaría Macri hoy buena parte. Todavía no les cayó la ficha que un obrero metalúrgico de Marcos Juárez ganaba $2.500 y hoy está en $800. No le cayó la ficha y en el fondo creen que, por ejemplo, dicen, no se está vendiendo nada de autos, pero cuando ni bien vuelve a la confianza, no, si uno gana $800 o $500 no puede comprar un auto nuevo. Así es. Porque un auto de mediana alta gama te van $500 por mes para amortizarlo entre lo que tenés que poner cuando lo quieras renovar y los gastos de seguro y eso. Esa parte es la que seguramente la más complicada. Ojalá que no sea literal lo de sangre en las calles, porque tenemos experiencia. En 2001 no nos fuimos del conflicto, no nos fuimos de la depresión económica que fue desde el 95, 96 hasta 2001, hasta que no implosionó. Muy breve, hace unos días se habló de convertibilidad. Si acá hubiera que convertir los pasivos monetarios en pesos que tiene el Banco Central, es decir, todos los billetes, todos los depósitos, todas las LEVAC, LELIC y todo lo que más, lo hubiera que convertir a la paridad de las reservas que tiene, el dólar tendría que estar en 160 pesos. Hoy es una locura decir eso. La realidad es que si no licúa todo esto en pesos, sea con convertibilidad o sea lo que sea, siempre va a tener una distorsión. Debería tener un aporte genuino del Fondo Monetario, quien sea, no de 5.000 millones, 7.000 millones, de 70.000 millones líquidos, así para poder hacer una ecuación donde el Banco Central se siente y le mira a los inversores y diga, mira, yo te pago 40 y no te pago un centavo más. Néstor, gracias.